Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante más común de lo que suelo comentar habitualmente, y es la recomposición corporal. ¿Es posible? La recomposición corporal, como seguramente todos sabréis, es el proceso en el que se gana masa muscular y se pierde grasa al mismo tiempo. Para hablar de la recomposición corporal, primero vamos a hablar de los distintos escenarios en los que es más probable que suceda. En primer lugar, tenemos a los novatos y a las personas que previamente habían entrenado fuerza y después de un tiempo han dejado de entrenar y vuelven a entrenar. ¿Qué sucede en los novatos? Que el estímulo que produce el entrenamiento de fuerza obviamente es mucho mayor que en personas entrenadas y por lo tanto rutas como la mTOR se van a activar en mayor medida y la masa muscular se va a sintetizar también en mayor medida. Y esto producirá que si la persona está en déficit sea probable que pueda perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con las personas que han dejado de entrenar y después de un tiempo vuelven a entrenar? Pues que aquí sucede un fenómeno de memoria muscular. Es decir, al crear nuevas células musculares también se generan núcleos y estos núcleos se mantienen aunque tú hayas dejado de entrenar. Y por lo tanto, cuando tú vuelves a entrenar, como ya tienes estos núcleos y no tienes que perder tiempo o energía o gastar energía en sintetizarlos, pues va a ser mucho más fácil después generar masa muscular y recuperarla. Y ahora vamos con la obesidad. Una persona novata y con sobrepeso alto o obesidad probablemente sea el escenario más idóneo en el que se pueda producir una recomposición corporal. ¿Y por qué? En primer lugar, el entrenamiento puede mejorar la sensibilidad a la insulina y también hará que las células musculares sean más receptivas a captar glucosa y también aminoácidos. Y este proceso también va a favorecer la síntesis de masa muscular. Y en personas obesas que tienen un porcentaje de grasa bastante alto, el catabolismo muscular también se va a ver reducido, porque no es lo mismo que una persona que a lo mejor tiene un porcentaje de grasa medio o bajo, que no tienen ese sustento para también mantener las hormonas del cuerpo. Por lo tanto, si este porcentaje es alto, pues las hormonas como la testosterona, que también favorecen la síntesis de masa muscular, no van a haber reducidos sus niveles si el porcentaje de grasa fuese más bajo o en el proceso de un déficit pues llegase a niveles bastante bajos. Y el tercer fenómeno que vamos a comentar aquí es que la oxidación de grasas también puede servir como energía para la síntesis muscular. Por lo tanto, una persona que va perdiendo bastantes kilos de grasa y que viene de la obesidad y por lo tanto pues tiene bastante que perder o pierde de forma rápido o lento, pero que tiene toda esa masa grasa para utilizar como energía, también si aparte es novata, que tiene un estímulo muy alto para sintetizar masa muscular, pues esto en cierta parte va a favorecer más a que se pueda sintetizar masa muscular en comparación a una persona pues que no viene de la obesidad o tiene un porcentaje de grasa normal o más o menos bajo y es novata y a lo mejor empieza con un déficit. Y en un tercer escenario tenemos a las personas mayores, pero obviamente esto también va a tener muchos matices, porque nos vamos a referir sobre todo a personas mayores que igual no han entrenado prácticamente nunca en su vida y por lo tanto también pueden ser consideradas como novatas. Y teniendo en cuenta que en las personas mayores se puede producir la sarcopenia y por lo tanto se pierde masa muscular con la edad. Y al ser también novatas, esto y unido también a sarcopenia, va a hacer que el músculo esté más receptivo y también tenga mayor estímulo para la posterior síntesis. Y aquí vamos al cuarto escenario, donde puede que sea más difícil que suceda una recomposición corporal, que es en personas entrenadas. Entonces, vamos a ver los factores que tendremos que tener en cuenta para que en personas entrenadas se pueda producir la recomposición corporal. Pero ya adelanto que es, como hemos comentado, que la grasa puede servir también como energía al oxidarse para la síntesis muscular, pues obviamente
una persona con un porcentaje de grasa más bajo y encima entrenada, que tiene menos estímulo para producir la masa muscular, pues va a ser mucho más complicado que se produzca recomposición corporal. ¿Y cuáles son los factores que hay que tener en cuenta en personas entrenadas y en general en todas las personas para que se produzca recomposición corporal? Pues obviamente aquí no hay ningún misterio. Tenemos en primer lugar el entrenamiento. Se recomienda entrenar fuerza y además combinarlo con cardio. En cuanto a la fuerza, se recomienda una frecuencia de entre 3 y 6 días a la semana, y en cuanto al cardio depende de la intensidad. Si es cardio de baja intensidad o intensidad media, quizás podría estar en una frecuencia entre 4 o 3 o incluso 5 días a la semana, y se haría principalmente después de entrenamiento de fuerza. Y sin embargo, si es entrenamiento de alta intensidad, por ejemplo el HIIT, se podría hacer unos 2 días a la semana porque también desgasta más que el entrenamiento de baja intensidad, y se recomienda hacerlo separado del entrenamiento de fuerza para que no haya interferencias. Y aparte de la frecuencia, también se deberá tener un adecuado volumen e intensidad del entrenamiento. Y te preguntarás, ¿qué es adecuado? Pues depende de cada persona, pero obviamente hay que utilizar la lógica, que bueno, a veces seguramente irás al gym y dirás, ves cada caso y cada persona que dices, ¿cómo es posible que esta persona lleve entrenando 10 años y no haya aprendido nada? Pues no lo sé, pero si usas la lógica podrás saber qué es el volumen y la intensidad adecuada, ni que te tengan que llevar urgencias al día después o estés 4 días en la cama por el entrenamiento que has hecho, ni que vayas a tocarte los cojones o las bolas con las 2 manos en el entrenamiento y parece que no hayas hecho nada y estés así 10 años. O sea, es lógico. En cuanto a la nutrición, lo más importante de todo va a ser la proteína, y la cantidad va a depender de la persona. Si es una persona novata, como la síntesis de masa muscular está beneficiada y aumentada en comparación a una persona entrenada, pues con poca proteína que tome o con menos proteína que tome va a ser suficiente para sintetizar la masa muscular. Pero, sin embargo, en una persona avanzada que ya lleva tiempo entrenando y por lo tanto este estímulo que produce el entrenamiento de fuerza para sintetizar la proteína va a ser menor, vas a necesitar seguramente más cantidad de proteína, pero dentro de estas personas también va a haber una gran variabilidad. Por lo tanto, también tendrás que encontrar la proteína exacta, por mucho que sea también más alta que en una persona novata. En cuanto a las grasas, como hemos comentado en personas obesas, que al tener un porcentaje de grasa alto, sus hormonas se van a mantener, aunque estén en déficit, pues tenemos que, para que se mantengan estas hormonas en déficit y también, sobre todo en personas entrenadas, necesitamos un mínimo de aporte de grasas para que, por ejemplo, no baje la testosterona y por lo tanto no tengamos también una disminución de la síntesis de proteína debido a esta bajada de hormonas. Y los carbohidratos, como en cualquier dieta, pues van a depender de la persona, del tipo de deporte y de todo, pero será lo que más va a variar. Y como tercer y último punto, tenemos que hay que tener un adecuado descanso y también mantener el estrés en unos niveles adecuados para que esto no interfiera en la síntesis de masa muscular. Y con esto termina el vídeo. Es un tema bastante sencillo y bastante comentado, pero es probable que alguna persona que empiece a entrenar pues tenga dudas sobre esto, o también alguna persona avanzada pues tenga dudas sobre en qué casos podría ser más difícil que se produzca recomposición corporal, o dudas sobre el tema en general. Por lo tanto, pues me parece que está interesante repasar cosas básicas de vez en cuando. Así que si te apetece comentar algo, lo puedes poner en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos.